Hola, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos hoy en la noche con el tráfico y la lluvia de por medio. Hoy vamos a tener otra sesión del cuarto de los ojos sucios que organizaron Sandra y Eric. Y en esta ocasión vamos a hablar con Lucía Vidales y con Cecilia Barreto de sus piezas para extender la conversación alrededor de la discusión de la pintura contemporánea en México. Muchas gracias. Pues bienvenidos, muchas gracias por venir a la sesión del cuarto de los ojos sucios y agradecemos nuevamente al SPAC por invitarnos. Esta es la tercera de 4 en relación al cordón umbilical retiniano y pues para esta ocasión tenemos de invitadas a Lucía Vidales y a Cecilia Barreto, que nos van a hablar de su trabajo y después vamos a platicar sobre lo que nos platican. Entonces, ¿quieres empezar? Gracias. Sí, bueno, pues gracias por venir, gracias al SPAC por la invitación a Facebook, a platicar. La verdad es que estoy muy contenta porque voy a estar con Eric y con Sandra en cuanto a los gustos de los primeros hace como 3 años. Y si pensamos esto, pues han cambiado la conversación, que está bien, vamos a seguir hablando de cultura y de arte. Y bueno, pues estas 2 piezas son mías, para quienes no conozcan mi trabajo, se centra en la pintura y bueno, también estoy muy contenta con Lili, que puso la pieza junto a el Covarrubias, porque soy muy fan de Covarrubias. Entonces, bueno, pues hay varias cosas que pensaba platicarles de estas piezas. Las 2 son bastante recientes, pero pues digamos que no son exactamente el mismo momento, entonces hay cosas que esta es la primera que hice, o la más bonita, que tiene unos meses, y esta es así súper reciente. Sí, recién salida del estudio para acá. Entonces hay cosas que va cambiando en mi trabajo y que puedo vincular a más piezas. Una de las cosas que les quería contar era de una historia con la que empecé a trabajar hace como, no sé, un poco más de un año, que es una historia que cuentan otras pinturas, que son un montón de pinturas occidentales, como el siglo XVII, religiosa, una historia religiosa, cristiana, que a mí me encantó al ver las pinturas, es muy brutal, pero al mismo tiempo para mí contaba o daba cuenta de muchos de los intereses que yo tengo en torno a una imaginación sobre la pintura. Entonces, esta historia es sobre 2 santos que eran 2 médicos árabes, San Cosme y San Damián, y se supone que estos santos, pues en su servicio al cristianismo, se convirtieron al cristianismo, daban consultas gratuitas a los cristianos. Entonces había un señor muy poderoso que se llamaba Justiniano, que pues, le daba una enfermedad, una especie de gangrena en su pierna, y estos médicos pues, son capaces de realizar en los primeros siglos después de Cristo un trasplante, ¿no?, en el mundo de Occidente. Entonces le quitan la pierna y le ponen la pierna de su esclavo, que es un moro o un etíope, ¿no? Según diferentes versiones. Y bueno, este se supone que es un milagro, ¿no? Y hay un segundo milagro en esta historia que hace que la pierna negra del esclavo se vuelva blanca. Entonces, esto está como retratado en las pinturas, que conocemos como pinturas, no tanto por textos, y hay un montón de artistas anónimos, otros muy famosos, como Frangélico, que se han inspirado en pinturas que cuentan esta historia para hacer otras pinturas. Entonces, pues ese es un primer interés, ¿no?, que yo tengo, como pensar el problema de la imagen, las historias, y un montón de cosas a partir de ver otras piezas. Y bueno, hay un montón de intereses que también están en esta historia, ¿no? Evidentemente hay una cosa pues, de racismo sobre la historia, sobre el color muy fuerte, que implica una imaginación que, pues bueno, tiene que ver con todos esos tránsitos de
historia y todo esto, que para mí tiene que ver con una de las cosas que más me interesan en mi imaginación de la pintura, que es esta intención, un deseo de que la pintura sea una especie como de ser que cobre vida, ¿no? O sea, yo sé que es un como muy cliché tal vez en cierto sentido, pero sí, pues ahí está, ¿no? O sea, pensar en esta cosa que te devuelva una especie de mirada, ¿no? Y toda la imaginación que implica eso. Entonces pienso, por ejemplo, en Boston, ¿no? Y como todas estas conversaciones del ser humano que quiere hacer que algo, una cosa o una pierna o un cobre vida, y como ese problema y esa especie como de cosa maldita también eso, ¿no? Es como una cosa antinatural, como si por en qué momento algo te devuelve la mirada, ¿no? Y entonces en esta situación creo que tiene mucho que ver con lo retiniano, ¿no? Como pensar esta cosa de la visualidad no en términos de representar finalmente una historia o una imagen, sino de que una pintura haga esta especie de relación. Entonces, bueno, también empecé a pensar mucho en el asunto de la pierna, ¿no? Como una especie de figura que bueno, también tiene que ver con muchos pintores que me han interesado, o sea, de nuevo Boston, ¿no? Pinta estas piernas y todo eso, pero también como pensar sobre las posibilidades dentro de una pintura de una pierna, en una imaginación. O sea, como una pierna puede volverse como un horizonte, un techo, o puede pasar de ser un cuerpo a ser una especie de paisaje, o estructurar una pintura, ¿no? En estas dos, como la horizontal y la vertical que tiene, y las implicaciones que tiene esto, por ejemplo, en el caso de la historia de San Cosme y San Damián, pues de la figura yaciente, como la figura horizontal, el muerto, el enfermo, que es una cosa en medio, no está totalmente parado, pero tampoco está como en el muerto, en estas representaciones, y las figuras verticales, que son figuras antiguas, y que diferencian, no sé, por ejemplo, de la mano, o del ojo, o de otras imágenes que tienen que ver con el cuerpo. La pierna yo siento que es como más decidible, ¿no? Es más fácil que se vuelva una especie de objeto o algo que no es lo que hace ni está tan directamente vinculado con el cerebro, ¿no? Con toda esta cosa, sino que es un poco más cercano a la tierra, está tiene todo tipo de significación. Y eso para mí lo hace muy interesante, ¿no? Como esta especie de objeto, órgano, cosa viva, cosa, ¿no? que puede ser intercambiable. Entonces, pues, esa sobre todo tiene que ver pues, mucho con la historia, ¿no? Y pensar, pues, también los colores de otra manera, como este asunto de cómo se va si empezamos con un lienzo en blanco, cómo llegas al negro a través de capas, o al revés, o si pasa la pintura, como toda esa parte como muy material del mismo proceso de las piezas, que tiene que ver con estos, en el imaginario, con estos procesos, ¿no? de algo que ocurre con estos personajes. Y bueno, hay varias cosas más, está como toda esta cosa de los ojos, de las manos, vamos a decir como esta manera, una manera no prevista, no planeada de estructurar una pintura, ¿no? Que se vuelve fragmento y que puede, según yo, ir, ojalá no se intento, como justo entre que haya una escena, un paisaje, como que no quede muy claro qué es lo que es en esa relación y que pueda haber una especie de tránsito entre el cuerpo y el espacio y así. Bueno, también hay otra cosa como sobre el color, quizá, y esta cosa de las diferentes densidades de la materia,
que tiene igual que ver con eso. Y según yo, tenía una especie de tiempo. Retomamos. Sí, ya nos quieres. Sí, nada, muchas gracias. Sí, como por la invitación y gracias a mis amigos que vinieron, a pesar de que es un día un poco difícil por la lluvia. Pues tengo 10 años produciendo. Justo Benjamín algún día fue mi tutor cuando apenas salí de la universidad. Casi siempre tengo las mismas constantes en mis proyectos, como de la pintura como pantalla de representación. También me interesa hacer como una narración, de sacar como una captura a una época en específica y siento como hacer un retrato tal vez de la iconografía del poder actual. Y ahora me estoy preocupando también no solo pensar en la iconografía del presente, sino también en la iconografía del futuro. Como de mis proyectos como recientes tenía una investigación sobre la protesta y a partir de la protesta y de la información que se distribuye en internet me di cuenta como que había cierto tipo de iconografía que se repetía, como quemar banderas. Entonces me puse a pensar, justo quemaban la bandera como del imperialismo, ¿no? O sea, de Estados Unidos específicamente, y después pensé como que más allá de las fronteras hay cosas que permanecen como con una cosa de hacer intercambios bancarios con el celular o como con otro tipo de cosas. Entonces después empecé como a hacer unas pruebas, hice unas banderas grandes con el logo de Nasdaq, como de las principales bolsas de valores internacionales, y después como que me metí a una investigación un poco densa de los mercados y de la representación de los mercados financieros. Entonces justo me metí como a identificar ciertos códigos que se repetían y había cosas que me parecían muy interesantes. Aparte de las gráficas como la que vemos ahorita, hay como unos códigos que son velas japonesas, y lo que me parece interesante que al igual que los códigos y la pintura, los códigos y los algoritmos matemáticos en su visualidad no han cambiado mucho desde los imperios, no sé, como muy antiguos. Por ejemplo, esos se utilizaban para medir como la producción de arroz y son los mismos que se utilizan ahora para medir pues sí, los mercados internacionales, las bolsas de Asia. Y después esa serie de Mercados Felices la empecé en el 2015 y ese nombre fue como una cosa irónica porque había una nota de Bloomberg que hablaba como de los países que habían tenido más problemas económicos en el 2015, pero tenía un emoji de carita feliz, ¿no? Entonces era como doblemente irónico y titulé esa serie a la cual pertenece esta de Mercados Felices. Casi siempre como que me interesa dónde está el dinero, porque ahora el dinero ya no se resguarda como antes en una cantidad de oro fija en las naciones más poderosas, sino ahora se guarda como en contenedores, que en eso estoy entre estas gráficas y entre una representación de bases de datos que resguardan información financiera. Más recientemente, después de trabajar con esa serie en acrílico y de hacer como otras aproximaciones escultóricas y de banderas, me interesa también como que la visualidad también de los materiales tenga como una corporeidad, como luego me dicen, justo, casi siempre las preguntas son de por qué no una impresión o no lo sé, como que sí me interesaba la idea de trampantojo, un poco como de ontologías pictóricas, justo porque la pantalla te deja ver una situación que es una aparente realidad, pero en sí todo está como manipulado un poco por ciertos sectores como Reuters, que son los que controlan la información financiera a nivel internacional. Entonces también quería que el bastidor se viera hueco al mismo tiempo que tuviera una calidad como muy delgada de pantalla, pero que al final pues
no tiene nada, ¿no? Bueno, es una cosa totalmente ficticia. Y este proyecto es como específicamente una investigación que estoy haciendo recientemente de una empresa de origen español que se llama OHL, que últimamente en los 3 sexenios anteriores han ganado unas licitaciones como el circuito mexiquense y otro tipo de cosas. Pero justo es como esa empresa cotiza en la bolsa, pero hace ventas irregulares de mercado y tienen 2 precios diferentes, lo cual es como totalmente aberrante en el mercado de valores. Eso, pues, lógicamente en otro país, en primer mundo, requeriría una infracción, y en España pues han tenido unas investigaciones y sanciones. Y en México, como todo este nivel legal está siempre como manipulado, pueden seguir trabajando casi como si nada. Entonces, casi siempre mis preguntas son como esa que es real y que es manipulado. Y la pintura, como los pantones que platicábamos con Sandra, sí tomo los pantones de la pantalla original, manipulo un poco para que se vea pues armónico en cierto sentido ya cuando está en el bastidor, y pues creo que a mí me parece que estaba pensando antes de empezar la sesión como algún punto en común que tuviera el trabajo de Cecilia y de Lucía, y lo encontraba en un lugar muy abstracto, que es la idea de trabajar con temas que no tienen texto necesariamente. Creo que en el caso de Lucía, en relación a esta historia que se cuenta a partir de la pintura, sin una registro textual o oral o de otro tipo de tradición, y que entonces no permanece como imagen en tanto género, ¿no? Y en el caso de Cecilia, también como es información abstracta que se traduce en gráficas que también están codificadas de una manera muy peculiar. La pregunta sería, ¿estas cualidades de la información con la que trabajan les permiten reflexionar sobre lo pictórico, o iría también por otro lado? ¿Aprovechan esta cualidad del no texto para reflexionar sobre la pintura? Pues yo creo que, o sea, uno puede reflexionar, si es que eso existe, o sea, porque me gusta mucho trabajo acotarlo, ¿no? Reflexionar, teóricamente sí existe, de lo que sea, ¿no? O sea, de un texto, o sea, creo que en mi cabeza me como una jerarquía, ¿no? De no hay palabra o algo así, y está más cerca, más lejos de la escritura, como que no lo veo de esa manera. Creo que es más una especie como de obsesión, ¿no? O sea, como de seguir ciertos problemas que ya están en ciertas culturas que a mí me interesan, ¿no? Como este asunto como de la narración pues sí, o sea, que no es narración como en la literatura, es otra cosa, como qué pasa con 2 figuras en un lugar, ¿no? O sea, como en este caso, a mí cuando empecé a hacer como este tipo de trabajar con este motivo, pensé que igual me abrió muy rápido, ¿no? Pues son los mismos personajes quizá, y no, cada vez como que me he dado cuenta que es como demasiado complejo, ¿no? O sea, como un señor muerto, otro enfermo y 2, es más la pierna, es como un montón, más el lugar, ¿no? Es como demasiado, entonces he ido como quitando elementos, porque así se vuelve como, bueno, ¿qué puede pasar entre las 2 personas que están 2 verticales o con el muerto? Se vuelve como una cosa infinita, ¿no? Y otra, eso como en términos de la narración. Hay otras cosas como de los personajes que me interesan mucho y que sí tienen que ver con la literatura o con textos, pero de una manera
que es los personajes secundarios y los primarios, ¿no? Y cómo eso, sí, o sea, como esta tradición, quizá por ejemplo la barroca, ¿no? Que está la Virgen y de pronto hay un montón de recursos pictóricos o de la imagen o de otro tipo de cosas que llevan el ojo a ver no lo que es lo más importante supuestamente, sino las flores de al lado y así, ¿no? Entonces a mí me interesa mucho, por ejemplo, en esta historia pues, la figura del esclavo o la piel, ¿no? Como estas cosas que no son como... Y no sé, o sea, siento que ahí sí hay una, en mi caso al menos sí una relación, aunque no en la historia, con textos, ¿no? O sea, con los personajes de la literatura, sobre todo de los cuentos, así, ¿no? Como Campanita y así, son todos esos personajes secundarios que cuando acaba la historia, quién sabe qué pasa, y que también hay una tradición en la pintura de todos los que señalan, ¿no? Qué pasa, y que eso que se me hace muy interesante, como todos los elementos que guían la mirada como para algo más que no son ellos mismos, pero de pronto ese algo más puede ser como quedar en segundo plano, ¿no? Para mí, como voltear un poco eso. Yo creo que sí, o sea, y bueno, podría decir algo quizás sobre la alegoría, ¿no? Que platicamos, que yo creo que también es algo que vincula las dos prácticas, ¿no? Hay como un sentido alegórico, ¿no? Y esta cosa de lo fallido de cierto tipo de representación, ¿no? Como, o sea, creo que en mi caso la caricatura o el uso del color tiene un poco esa función, o yo quisiera que tuviera esa función como de una historia tan terrible, de pronto y tan seria, ¿no? Como muy pesada, como de la historia de la pintura del siglo XVII, todo esto que es así como el esclavo y tal. Si el personaje es como relacionado con la relación con lo irrepresentable, ¿no? En el sentido de, un poco tal vez en el sentido de lo sublime, en el caso del trabajo de las pinturas, y de la alegoría como esa posibilidad que tendría la pintura de tanto género, digamos, del siglo XIX, de representar también, o de tratar de constituir o de dar cuenta de eventos importantes, ¿no? Nos parecía interesante con el trabajo de Cecilia cómo podría verse como una alegoría, como un momento en el tiempo que produce efectos en la historia que no, pues que la cambian radicalmente, y en ese sentido, ¿tú crees que sería importante pensar adherirte como a esta especie de género, como a un género como la alegoría, a partir de cambiar los códigos, o sea, ¿te interesa ese diálogo con la historia, con el género? Pues sí tiene un nexo como con la alegoría, y no sé, como que también como adherirse específicamente a un género, como tengo un trabajo muy diverso, no sé si más bien, por ejemplo, las nuevas que estoy haciendo son de óleo, pero también tienen como otro tipo de alegoría, sí, pero siempre es como una cosa de una ensoñación, de un contenedor. Pues haciendo un pequeño resumen de lo que ha sido las últimas 3 sesiones, antes de hacer las preguntas a la señora Cecilia, creo que nos hemos dado cuenta que hay como otra vez este boom de hablar sobre pintura, pero sigue apareciendo una estrategia vieja, que más bien problemática, pero no importa lo que sea vieja, que es hablar de pintura y tener una prisa palpable para agrupar esas pinturas en ciertos códigos, ¿no? Entonces,
si hay una riqueza de que sucedan charlas como esta, es ver que independientemente de las agrupaciones que se generen, para decir, no sé, esta es como la exposición de Carrillo Gil, donde necesitan tener una pieza, ¿no? Esto es pintura reactiva, ¿no? Como que hay un juego complejo con el nombre que muchas veces ayuda a ir a ciertas pistas, pero otras veces entorpece un poco la relación, porque las pinturas, como han escuchado un poco ahora, desbordan las propias categorías, ¿no? Entonces, como que al hacer estos cuartos en este contexto en específico, nos hemos dado cuenta de esa ventaja, ¿no? Como que, claro que agrupar es casi una concepción, una estrategia recurrente del sujeto, como no solo para hablar de pintura, sino para la cotidianidad, pero también habría que detenernos en los particulares y cómo esos particulares están todo el tiempo vibrando y vibrando tan fuerte que desbordan las propias categorías en las cuales se los colocan. Y creo que es un bonito ejemplo tener a Ceci y a Lucía aquí, porque si bien entran dentro de un programa del contexto que Willy creó para poder agrupar estas piezas, también lo desbordan, ¿no? Entonces, bueno, les compartimos esa reflexión porque creemos que puede aportar algo a hablar sobre pintura, a hablar de los particulares. Y justamente en ese mismo tono, me gustaría empezar con la pregunta, Lucy. Nos contabas un poco antes cuál era ese proceso para llegar a las pinturas y que no era necesariamente la concepción de una serie, ¿no? Entonces me gustaría que compartieras con todos por qué no son series, y aunque conserva un motivo, no trabajas en serie, y al mismo tiempo cuál es este proceso de producción hasta llegar al bastidor, porque creo que si se dan cuenta que, pues, bueno, ya si les contaba más, no son del mismo tamaño las dos piezas, ¿no? Y hay diferencias en color y en materia bien diferentes, entonces ahí hay como un proceso de producción muy específico que me gustaría compartir. Pues, o sea, es que, no sé, yo tengo mucho conflicto como por ejemplo, como en todas estas instituciones se plantea que hay que trabajar por un proyecto, ¿no? Incluso desde las haz tu proyecto y tiene un principio y un fin, y yo como que tardo mucho en darme cuenta que yo no trabajo así. La manera en la que mi proceso va más o menos tratando, como dices, de agrupar y categorizar y todo eso. Yo no entiendo como que hay una parte sobre la imaginación alrededor de los problemas que me importan y la otra que está totalmente relacionada y determinada y se determina y así con el proceso material, ¿no? como muy concreto con las cosas con las que pinto y así. Entonces, sí, como ese proceso está siempre así, yo no puedo decir, pues voy a hacer 6 pinturas o 7 pinturas o voy a llegar a este punto, como que eso no me interesa, sino más bien como solo jalar esos hilos a ver a dónde me va llevando. Entonces, pues sí, hay como varias cosas, ¿no? Me preguntaban la vez que platicábamos cuál era la relación un poco con el cuerpo, ¿no? de estas, porque trabajo piezas más chiquitas, otras más grandes, y estas son como, y siento que cada formato tiene una lógica distinta. Y estas medianas lo que he hecho es como poner la tela en la pared, y pues en realidad no tengo muchas cosas predeterminadas, ¿no? O sea, hay como es imaginario y los materiales, y pues con eso empiezo a trabajar. Entonces hay veces que no sé de qué tamaño va a ser la pintura, o sea, sí respeto un formato cuadrangular, pero a veces son más verticales o más horizontales, entonces empiezo como a manchar, y a partir de esa mancha me encanta esa cosa de Da Vinci, ¿no? Como de esto, ¿no? Como que estás en el baile viendo el mosaico y empiezas a
ver bonitos, o aquí hay una montaña. Entonces es mucho así como voy trabajando, manchar y ir viendo, y a partir de lo que me sugiere eso que voy viendo, pues con las mismas obsesiones que tengo, como con ese imaginario, voy componiendo, ¿no? Entonces quizá, pues, por ejemplo, en como lo primero que hice fue como estas líneas, ¿no? Como verticales, y pues ya hacer una vertical, pues ya define un montón de cosas, ¿no? Entonces, y a partir de eso van como reduciéndose las decisiones y las cosas que van pasando, pero quizá hay algo que empieza como una cara y termina siendo una montaña, o como que no está definido, y el color igual. Como que responde a cómo empiezo a ver que los colores funcionan, y hay un intento, sí hay una intención muy clara porque me sorprenda, como que me interese, ¿no? Con una curiosidad de que pase algo que no preveo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, al final, por ejemplo, esa, ¿no? Hay unas que las medidas son muy raras, como 71 punto algo por 88, ¿no? Sí, el señor que me ayuda con los marcos siempre me dice que como ya, porque en realidad muchas veces no sé de qué tamaño, o sea, si hace falta, quizá haga este personaje y de pronto le hace falta como algo abajo, entonces, pero sí hay ciertos intereses, por ejemplo, como las cortinas o los horizontes o los bordes que responden pues a una tradición, ¿no? del asunto del marco y pensar sobre eso un poco mientras vas contando. Sí, claro. Y como del otro lado, como cuando platicábamos sobre lo mismo con Ceci, como que pasa algo interesante también, porque Ceci nos contaba que ella sí hace un montón de bocetos antes de llegar a la pieza. Y igual como que nos podrías contar un poco de eso, y solamente como antes de darte la palabra, es bien interesante porque ya escucharon ahorita todo este proceso, pero al final es increíble cómo, pese a toda esta preparación, la información y la imagen que regresa a las pinturas de Cecilia yo le decía que generaba una especie de neurosis de lo sublime, porque no puedes interpretar eso, ¿no? Como que es información que aparentemente es accesible por internet para todos, pero no la podemos interpretar, somos analfabetas financieros. Analfabetas financieros por un lado, y por otro lado también podría generar para muchos la necesidad de ver qué hay detrás de eso, y por más que esté la operación cotidiana presente y clara y nítida y con los materiales industriales que ella escoge, no se puede acceder a esa información, y creo que eso también me parece muy interesante de las piezas de Cecilia desde las protestas, y ahora mucho más enfatizada en estas. Pero bueno, igual nos puedes contar también de ese proceso de producción. Cuando platicábamos con Lucía, con Sandra y Eric en la visita previa para crear un poco esta vez, decía Lucía, ¿cómo no tienes bocetos? Porque si era algo como raro, ¿no? Como que decía Lucía, como que obviamente sí tiene como cierto también códigos verticales y cosas que van a definir, y una paleta ya más o menos establecida al principio que varía un poco, pero sí tiene también Lucía sus reglas. No, la verdad es que a mí sí me costaría mucho trabajo, porque justamente muchas cosas ya o sea, como que, por ejemplo, le hizo una productora que se llama Material, entonces yo tenía que mandarle los ángulos, o sea, primero el corte, ¿no? Luego los ángulos, luego pensando, porque esta fotocontra son las primeras veces que hago sobre acero inoxidable, entonces también tenía que ir a ver que no se pandeara, que todo resultó bien, porque también el montaje fue algo chistosito, ¿no? Pero justo, casi lo mío es experimentar material, pero también es desde hacer maquetas y dibujos previos, y muchas cosas son como pintar 3 veces, porque una es pintar desde lo digital y
justo tomar unos elementos y rehacerlos un poco con programas de edición de imagen y luego ya transportarlos al real y luego el material no se comporta como debe, como en mi mente un poco, y así prueba y error. Por ejemplo, con la automotiva tuve problemas antes y hasta que ya adquirí un primer de adherencia para que no se, cuando ponga la plantilla, no se venga toda la pintura, y es lo que le decía a Eric, como que para que salga una pieza de repente parecen las cosas más, como son plantillas, parecen hasta un poco más como una suerte de esquivar cosas, pero para mí sí, le decía a Lucía, por ejemplo, las nuevas de base de datos, algunas sí las empiezo manchando porque son de óleo, pero también después de ese le saco una foto y esa la vuelvo a editar para que me dé una guía para saber qué voy a hacer después, porque como son diferentes layers que van así como conjunto, y también sí me gusta pensar como en proyectos, o sea, a diferencia de Lucía también, si no tuviera una cosa, obviamente como me llega la información, voy variando lo que quiero presentar y voy variando el próximo proyecto. Por ejemplo, ir a los lugares donde están las cosas me ha servido mucho. Ir a la bolsa de valores mexicana me sirvió mucho. Una, porque al acceder, al principio yo pensaba que era un espacio inmaculado y como donde están los valores de México. Y luego ya vi que en realidad es unas oficinas, ya casi no se hace nada ahí. Todo se hace en casas de bolsas y en los bancos como los que usamos, ¿no? O sea, Bancomer, Santander. Y eso fue una gran decepción. O sea, cuando ya vi también que todo volvía a ser Latinoamérica, después se ve el mármol, la entrada y estas cosas como quedaron de vestigios, cuando nos dieron la clase y todo, y otra vez estaban rotas las cortinas, entonces eso siempre se queda así como la tensión de la ficción y como que hasta que estés ahí no te das cuenta de que en realidad, pues sí, como que todo es una cosa, una suerte de engaño. Y sí he visto en fotografías las otras bolsas de valores de Latinoamérica y también las de Dubái, que justo lo que le platicaba a Sandra la vez pasada, que por ejemplo artistas que me gustan como Isaac Julien o como Emma Charles también entran a los lugares. También con la beca que tuve la oportunidad de ir a las bases de datos, que eso también sí fue algo muy choqueante porque en realidad un poco sí quisiera hacer un filtro para todas estas experiencias que he tenido muy azarosas, porque si no hubiera tenido esa beca bancaria, pues jamás, o sea, hubiera entrado a la base de datos porque te toman casi, pueden, ¿no? Bueno, no tanto así, pero sí hay como varios niveles de seguridad. Entonces, justo, por una parte está una información muy específica que me aviento días de ñoña y de ver series, porque también no todas leer, o sea, me encanta una serie que se llama Billions, que es como de inversores, y en esa serie mencionaba algunos libros de Nicolás Taleb, que es como el gurú de los financieros, pero yo pensaba que también el escritor era una ficción, ¿no? Y cuando lo busqué en internet sí existía y todo encajaba muy lógicamente, entonces todas esas cosas como que me gustan, como que unas sí son totalmente de Black Mirror, lo que decía Sandra, o de las nuevas como colecciones de Chanel, y que luego también sus preguntas siempre son como temas muy puntuales, como calentamiento global, bases de datos. Entonces, la verdad, sí considero que, aunque está muy específica en mi zona de confort, que es pictórica, pero algún día platicaba con un curador y sabes que lo que pasa es multidisciplina, y creo que sí, creo que sí, porque la información justo llega a otros lugares y la forma de representación a veces es fija, pero no, o sea, sí es muy aleatoria, como leyes corriendo y como si te detuvieras así para ver algo concreto. Pues podríamos pasar a las preguntas del público, si alguien tiene algún comentario, pregunta que quiera hacerles. Yo quisiera preguntar qué sienten ustedes a cada una que las relaciona con el trabajo de la otra, porque fue interesante que Eric lo encontrara en este lugar medio abstracto de trabajar con relatos no necesariamente textuales, pero ahora creo que viene bien después de que hablaron de sus procesos que sientan que las unen. Es que hay muchas, ¿no? O sea,
que somos cuatro, ¿no? Y pues nos estamos viendo constantemente y hemos platicado y así. Y sí, o sea, hay como esta cosa del mundo exterior, o sea, que siento que no es como que nosotras lo decidimos, que nos ha ido como poniendo en muchos lugares similares, ¿no? Desde hace varios años, que tiene que ver con esto que decía Sandy, ¿no? De, pues, qué es una exposición de pintura, y como que cuando empiezas a hacer como, pues, nuestra generación, pues quizá las dos podríamos estar en una exposición de pintura, como sin mucha cuestionamiento ahí, quién sabe por qué, ¿no? Entonces, lo que dices creo que es bien interesante porque en cierto sentido sí es bien diferente, como ya los intereses o como las maneras de aproximarse, o creo que también entienden como pintura, y yo creo que eso está padre, porque ya no hay o sea, las prácticas siento que ya han desbordado como el agrupamiento de ese tipo, ¿no? Sino más bien podemos hablar como de visualidades, de alegorías, como cosas así más concretas que se vuelven como súper interesante. Y pues también para mí ha sido muy chido porque como que hay muchas cosas que no sabía de la obra de Ceci, y como platicar, como pues sí, quizá hay muchas más cosas en común y pues se puede seguir la conversación, ¿no? Yo también creo que es como una fascinación histórica, porque cada quien va a ubicar lo que más le, o sea, como en la escuela, ¿no? Como que te enseñan todo de corrido, no sé, desde las cavernas hasta la actualidad, pero lógicamente cada una tiene unos referentes muy específicos, y cuando te cuentan, por ejemplo, justo las alegorías, las historias, los materiales, como que si has visto ya pinturas en vivo, si yo las he visto en vivo, si las dos las hemos visto en vivo, porque como que estos años también hemos tenido la posibilidad de ver unas expos nacionales y luego ya vio otras y dice, no, es que ese estaba en una iglesia y estaba en no sé dónde, y justo como el poder ubicar esas cosas como tan ñoñas, pero que yo desconozco, también eso es una fascinación histórica por la pintura, pero justo como que esas cosas que no se ven en el trabajo de alguien, ya como que engrandece el bagaje de esto. También algo chistosito que Willy invitó a unos artistas que eran de Puebla y de Zacatecas. También ahora con los medios digitales nos agregamos y ya se vuelve una comunidad que está padre, ¿no? Aunque no tengamos justo, como decía Lee, como todos somos la alegoría o el partido político nacionalista, ¿no? Entonces, al final creo que por muchas cosas que somos mexicanos, que tenemos a veces hasta los mismos maestros y unas direcciones como un poco más preestablecidas, es diferente la pintura mexicana a la pintura de Nueva York o alemana o de Perú. O sea, algunas son constantes de época, como lo que platicábamos, ¿no? De que si ahora se viene de moda el azul o cosas así. Pero algunas cosas sí son específicas y sí, justo, hasta como que luego también como los materiales, esa vez como que platicábamos con Lucía, de repente tienen unas resinas que son como lo piedritas de costra, ¿no? Pues cuando Willy fue al estudio la última vez, había una conversación sobre personajes y como humor y cierta cosa de eso, y los ojos y así. Pues yo creo que sí se nota que me gusta como que no sé, o sea, como que me parece lógica. También hay una cosa como formatos, convenciones, como que creo que comparten ahí. No sé, o sea, a mí me gusta más la caricatura o el dibujo de Covarrubias que su pintura. Pues sí, no sé. Sí creo que eso que dices creo que es súper interesante porque sí es totalmente diferente, ¿no? Creo que hay como esa relación con la figura que está subordinada a la imagen o al contorno o a esta cosa como descriptiva que dices. Y en mi caso es un poco como al revés, es como rescatar lo que sea en la mancha, como cuando una mancha, algo que no es nada, se vuelve algo, y cuáles son como los mínimos elementos que necesito o que se necesitan para que eso sea algo, ¿no? Es decir, o sea, cuando una
caballo y cuando se puede volver un personaje o deja de serlo, ¿no? Como ese lugar como ambiguo me interesa, ¿no? No es tanto una subordinación a la línea, como eso, sino pierde la mancha y esa cosa como de que algo parezca de no había nada, ¿no? O algo así. Y las referencias, pues sí, es que hay una cosa como varias, ¿no? Por ejemplo, yo vi alguna de Ruhl, ¿no? Que estuvo en la pasada, y hay una cosa como en el taller de Ruhl, que una conversación muy, pues sí, como compartida, ¿no? Sobre ciertas caricaturas, y pues realmente es como más clásico, pero es que sí es increíble, ¿no? O sea, como esta capacidad de ir de un dibujo como muy horrible y muy simple a los close-ups, que son como, ¿sabes? La calle, y está con los gusanitos y todos los detalles, como esta cosa me fascina, ¿no? Como simultaneidad de registros, ¿no? Como neuróticos, ¿no? Y esta otra que me encanta es Rick y Morty, que sí, creo que ya es como muy, pues sí, ya sintetizó como todo el rollo, ¿cómo se dice? Como psicodélico y como un montón de cosas, y está todo ahí como igual en la misma caricatura, los mismos 20 minutos puedes ver algo como de historia del arte de los 60s y de hoy en día y de los 90, y eso a mí me encanta, como que en un espacio pueda estar al mismo tiempo todas esas cargas, ¿no? Y este cuadro tiene también una investigación atrás, una historia, como en el caso de este. Pues más bien como que de esa historia ha ido avanzando y bueno, hay unas cosas como Boston y así, pero lo que estaba pensando mucho con esta pieza, cuando se volvió, es que era muy cálida al principio, era como amarillos y naranjas. Yo pensaba que iba a ser como una especie de desierto, como ese tipo de temperatura, y luego empezó a hacerse como una cosa del mar. Entonces platicábamos de eso, ¿no? Como yo empecé a pensar en estas pinturas como de los migrantes africanos que iban a Europa, ¿no? O sea, como desde la balsa de Medusa, la de Turner, como todas estas pinturas que de alguna manera para mí tenían que ver con la figura del esclavo y esta cosa como de estas, ¿no? En las de Turner, ¿no? Que solo ves como pedazos de manitas y de cosas, y están los peces y esta situación como estar entre lo sólido y como el agua. Entonces, no sé, o sea, en realidad es como, siento que no importa, como que esos son motivos que yo uso como para, pues sí, imaginar y seguir avanzando como lo que hago. ¿Alguien quisiera agregar alguna pregunta más? Sí, de pronto me viene inquietud entre los dos trabajos en cuanto a la forma y el color. O sea, ¿qué intención hay entre la forma y el color? Porque pues ahorita que nos platican, ¿no? O sea, ya más a fondo de lo que van las piezas, de pronto se está plasmando algo bien terrible, así como la economía, la ficción, la narrativa, la historia, el develar el mecanismo de creación de narrativas, ¿no? y historia, ¿no? Entonces de repente toda esta carga que por todas estas lecturas que uno puede generar desde ahí, pero mi inquietud es porque de repente me remite, no sé, como al conde de Lautremont, con Mandolor, y cuando le explica sobre eso, ¿no? Yo escribí bien violento para generar como una reacción, ¿no? Específica en mis lectores en relación a la violencia. Pero de pronto acá es como que es muy fuerte, pero como que de repente hay la sensación como que no, acá no es en específico como justo lo que dice la referencia a esta cuestión de las caricaturas. De repente acá son muy color, ¿no? Pero es algo bien fuerte, y acá pues es como los colores y
y las gráficas, ¿no? Esto que contabas de cómo son pues el movimiento del dinero, ¿no? Y plasmado, no sé, quiero pensar por medio de esa interrelación de formas, figuras que al superponerse, pero de repente también así como que no lo siento tan así como fuerte, pero es fuerte. Y está muy fuerte, ¿no? Porque de repente es como ustedes contando la historia desde ahí, ¿no? Pero ¿qué hay en relación a los colores, las formas y eso que se está diciendo, ¿no? Platicábamos con Sandra de las pinturas de los mercados felices, casi todas eran como tomar un pantón específico de la pantalla, que son colores primarios, justo para que la interpretación de cuando llegue el analista financiero sea más un impacto de una vista, porque ellos analizan, por ejemplo, varias empresas, no nada más para asesorarte sobre qué invertir y sí, sobre qué empresa invertir, o a veces ni te